Bueno, vamos a utilizar el dicho que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que se adapte al costado de una gran nefróloga hay una excelente licenciada. Vamos a dar pase a la licenciada Katiuska Marro Villar, licenciada en enfermería, que también nos visita de la ciudad de Lima. Ella bajo el patrocinio de la empresa Fresenius Medical Care Latinoamericana. Aquí la recibimos. Bien, buenos días. Qué manera de empezar la charla hoy con una excelente noticia. Y ya que el tema fue modificación y uno de los puntos importantes fue alcanzar volúmenes conductivos, ¿qué fue lo que dijo la doctora? Que teníamos que alcanzar, ¿qué? Un buen flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, el tema es el abordaje del acceso vascular. Muy bien. ¿Por qué vamos a hablar del acceso vascular? No solamente vamos a hablar del acceso vascular porque pues, van a empezar ya a trabajar con hemodiafiltración y el flujo sanguíneo es importante, sino porque así de antigua como es la hemodiafiltración, así como evolucionaron las máquinas, las membranas y todo lo que conocemos, quienes tenemos más de 15, 20 años en hemodiálisis, hemos podido ver cómo han ido mejorando los equipos, los dializadores, el reuso, cómo se fue el reuso, cómo ha ido mejorando todo. También la lucha constante con tener mejores accesos vasculares, mejor calidad de catéteres, mejores técnicas de cannulación, pero sigue siendo ese talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque representa mucha comorbilidad para el paciente. Representa complicaciones, causas de hospitalización frecuente, anemia, porque hay pérdidas sanguíneas y tenemos complicaciones, sangrados, influye mucho en la calidad de vida, desde la imagen corporal, ¿verdad? Trabajo, sobrecarga muchas veces en la labor de enfermería cuando no conseguimos un adecuado abordaje y también el incremento de costos. ¿Qué debemos saber? Debemos saber que el acceso vascular es la conexión a la vida del paciente. Si un paciente en terapia de diálisis, un paciente que requiere terapia de diálisis, no tiene un acceso vascular, no va a poder recibir la terapia de diálisis. Entonces, paciente sin acceso vascular no puede ser dializado. Entonces, es su conexión a la vida. Paciente sin función renal requiere terapia de soporte. Si no va a diálisis peritoneal, tiene que recibir terapia extracorpórea. Entonces, este acceso es la zona por donde vamos a poder obtener esa sangre para poder realizar este proceso. Entonces, ¿qué tipos de accesos tenemos? No vamos a hablar en esta presentación de catéteres porque vamos a tocarlo un poquito en el siguiente tema, pero tenemos dos tipos de catéteres. Los no tunelizados, o los llamados temporales, también por nosotros, que son tubos en forma de Y. Yo les decía siempre de manera de broma a los pacientes: tú ya estás preparado para el vampiro porque vienes con el sorbete, porque es eso, ¿no? Es un tubo en forma de Y que viene directamente conectado a un vaso, viene insertado a un vaso grande y puede estar en vasos grandes, ya sea en un cuello o a nivel del ingle, y esto nos sirve, nos facilita para poder acceder a sangre, ¿verdad? Pero también está el catéter tunelizado. Este catéter tunelizado, y siempre decimos, y lo aprendimos no hace mucho, el mal llamado catéter permanente. Todos le llamamos permanente, pero no debería ser permanente. Permanente es la fístula arteriovenosa nativa, ¿verdad? Ese es permanente. El catéter es tunelizado, porque igual está insertado en un vaso, pero tiene una salida subcutánea, ¿no? Va por debajo del tejido graso y tiene una salida. De esa manera podemos garantizar una duración más larga que el catéter no tunelizado. Y el otro acceso vascular es la fístula arteriovenosa nativa, que es una anastomosis, es decir, la unión de una arteria con una vena para poder obtener el beneficio de ambas. Entonces, ¿pero por qué no punzamos una arteria si yo necesito flujo rápido? Hace un momento la doctora preguntó si todos eran de nefro. ¿Ya estamos todos de nefro o hay de varias especialidades? De varias. Entonces, decíamos que para poder hacer una diálisis yo necesito un flujo sanguíneo, ¿verdad?
Entonces, de una vena yo no voy a tener fuerza para hacer funcionar la máquina, no va a haber flujo sanguíneo. Y alguien me puede decir, ok, pero coge una arteria, pero la arteria está muy profunda y la arteria duele porque tiene músculo, ¿verdad? Ahí bombea para que puedas distribuir la sangre a todo el cuerpo. Y la vena está superficial pero no tiene fuerza. Entonces saquemos ventaja de ambos y hacen una cirugía y lo unen. Entonces van a arteriolizar la vena. Entonces van a tener potencia de la arteria y superficialidad de la vena. Entonces esa es una fístula arteriovenosa. Entonces es una cirugía que debe tomar un tiempo de maduración. Entonces cuando el paciente no tiene los vasos sanguíneos necesarios o con el calibre necesario para que esto pueda ser canulado, pueda ser canalizado por el personal de enfermería, se realiza el siguiente, que sería la fístula arteriovenosa protésica, ¿sí? O también conocido como el injerto. Esto es un material protésico, un material sintético que va a reemplazar el vaso sanguíneo. Cuando hablamos del ideal, ¿cuál sería mi acceso vascular ideal? Un acceso seguro que me permita ser accedido, que me permita poder ser canalizado de manera repetida, que me dé un flujo sanguíneo seguro, alto y que no tenga complicaciones. Ese sería el acceso vascular perfecto. Entonces no voy a pensar en el catéter como el ideal. Vamos a pensar siempre en una fístula arteriovenosa nativa, como el acceso ideal. Pero no todas van a ser las ideales. Cuando un paciente ya va a entrar a tratamiento o tiene la indicación de iniciar tratamiento, hay que pensar en la creación de la fístula. Esta es una cirugía y como tal tiene que pasar un tiempo de maduración. Se le llama el proceso de maduración. Hay que elegir el lugar en el que se va a hacer la cirugía. Entonces, si el paciente es diestro, yo voy a crear, el cirujano lo hace el cardiovascular, en el brazo del que no utilice, el brazo contrario, ¿verdad? Si es diestro, pues si es derecho, lo hace en el izquierdo. Y si es zurdo, pues se le hace en el derecho, ¿verdad? Y la otra opción es hacerlo lo más distal posible. Entonces, el orden de creación es el siguiente. Empezamos con la fístula radiocefálica. ¿Por qué se le llama radiocefálica? Va a iniciar con el nombre de la arteria y la segunda parte va a ser la vena. Unimos arteria radial y vena cefálica, ¿cierto? Y si eso no funciona, la segunda opción, ¿cuál va a ser? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya está, se van a graduar hoy de cirujanos cardiovasculares. La segunda opción, humerocefálica, y la otra, humerovasílica. ¿Qué nos dicen las guías? Porque para todo ya está escrito. No vamos a adivinar nada ni a inventar nada. Entonces, este es el orden, ¿no? Empezar con la fístula radiocefálica, la humerocefálica, la humerovasílica. Si de pronto esto no funciona, se van pensando en otras alternativas. Siempre las primeras opciones van a ser las fístulas nativas. La segunda opción sería pensar en una fístula protésica. Si esto tampoco no llegara a funcionar o no hubiera opción de hacerlo, recién se piensa en un tercer acceso que sería un catéter tunelizado, ¿sí? Entonces, esto va a pasar por un proceso de maduración. Entonces, también hay planteamientos. Para algunos médicos van a decir hay que esperar 8 semanas. No. Las guías recomiendan hoy que para una fístula nativa el tiempo de maduración, así es que se le llama el tiempo de espera, es de 4 a 6 semanas. Una vez que esto cicatriza, al paciente se le hacen recomendaciones para que pueda hacer ejercicios y de esa manera ayudar a la maduración, a la dilatación. Lo que se busca es que esta vena, que va a recibir un flujo sanguíneo también arterial, vaya dilatando para que pueda ser un poco más grande y pueda ser palpable y su canulación sea más fácil. ¿Sí? ¿Se va entendiendo este concepto de por qué queremos esa unión, esa cirugía para poder acceder con una cánula, con una aguja de manera más fácil? Entonces el tiempo de maduración en una fístula nativa es de 4 a 6 semanas. En una fístula protésica hay algunas que se pueden usar en pocos días, pero las más comunes se usan de 2 a 3 semanas, es la recomendación. Si pasaron 8 semanas y la fístula no está lista,
ya debemos pensar en un retraso de maduración. Algo no está bien. Hoy en día hay otras maneras de poder controlar esto. A partir de hoy, este número que muchas veces nos asustó de pequeños va a tener otro concepto para ustedes. Gracias a la ecografía Doppler, vamos a poder observar los diámetros de las fístulas. Las fístulas van a tener 600, ¿cuál es el 666? Recién entendió el amigo que está pasando las diapositivas. Se estaba asustando hace un momento. Eso es para que no se vayan a olvidar nunca. No tengo ningún tipo de pánico. 6 milímetros de diámetro, hasta 6 milímetros de profundidad y 600 mililitros por minuto de flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces ahí se va a acordar del 666. Eso es lo que se requiere para poder hablar de una fístula óptica. ¿Sí? ¿Se van a acordar del 666? Sí. Muy bien, ya lo sabía. ¿Cómo nos gusta el terror? Eso es lo que recomiendo. Entonces, ese es el trabajo del personal sanitario. Pero aquí siempre tiene que participar el paciente. Y al paciente se le van a dar recomendaciones de autocuidado, que las tenemos aquí. Que no cargue peso, porque lo que buscamos es que haya un buen flujo. Y tenemos que evitar todo lo que pueda ocluir ese flujo. No cargar peso, no hacer ejercicio excesivo, no llevar nada que comprima, ¿sí? Nada que pueda ajustar. No tomar presión en ese brazo. Y el paciente tiene que todos los días examinarse ese brazo, ¿sí? Ver cómo está ese tril, se le llama, va a ver como una corriente, como un motorcito. Y ese paciente debe evaluar. Si ustedes han tenido oportunidad de evaluar o de atender a algún paciente renal, permítanle tocar esa fístula y tiene un tril, se le llama, ¿no? Es como una corriente que pasa, es como un motorcito. Entonces ellos tienen que aprender a autovalorar y también hay que enseñarles el manejo de alguna urgencia que se pueda presentar en casa. Una vez que pasó el tiempo y la fístula está preparada, se inicia las primeras canulaciones. Siempre van a ser bajo indicación médica y algunas recomendaciones que vamos a ver más adelante. Llega el día de la canulación y lo que se tiene que enseñar desde el primer día es lavado de manos para el paciente, lavado del brazo. Muchas veces el paciente y quienes son de diálisis, el paciente llega y dice: no señorita, yo ya me bañé en mi casa. Y uno a veces le encuentra el esparadrapo con 3 colores, ¿no? De 3 ropas diferentes. Entonces a veces cuesta creerles, ¿verdad? Entonces, lavado de brazo, así te digan que salió bañándose de la casa. Lavado de brazo, lavado de manos, y tan importante como es el lavado del brazo de la fístula, el secado. ¿Verdad, doctora? Cierto. Porque así esté lavado, si tú dejaste ese brazo húmedo, hay mayor riesgo a que crezcan bichitos si dejaste ese brazo sin secar. Entonces no se olviden, por favor, si ustedes no tienen en la unidad un lugar, porque también hay que darle al paciente la facilidad, porque si tienes tu sala de diálisis aquí, pero el lavamanos está pues a la entrada, tratemos de facilitarle al paciente también un lugar para que pueda lavarse el brazo de la fístula. La enfermera, obviamente, si algo nos dejó pandemia fue que ahora no hacemos nada sin EPPs, ¿verdad? Entonces, esto también lo manejamos. Es tan importante cuidar, no solamente crear, no solamente construir las fístulas, sino preservarlas, porque son valiosísimas. Cada fístula es una puerta, ya dijimos, es la conexión a la vida. Se pierde una fístula y estamos perdiendo una conexión a la vida. Entonces, en Estados Unidos se creó un programa que se llama Fistula First. La idea es, de pronto, en este país empezaron a haber muchos catéteres, porque de pronto, que me duele el rincón, que más fácil es poner el catéter y ya no estoy esperando, y todo. Pero un catéter es estar durmiendo con el enemigo. Es una puerta de entrada a bacterias, hay más complicaciones y demás. Entonces, evaluaron todo lo que esto implicaba, no solo en complicaciones, en mortalidad, en demás complicaciones y en costos, ¿verdad? Entonces crearon este programa para de alguna manera promover la elaboración, la creación de fístulas, no solo crearlas, sino también preservarlas, cuidarlas y de alguna manera controlar el buen manejo de las mismas. Y con indicaciones o directrices bastante simples que se basaban en mira, escucha y siente.
Algo muy simple. Mira, escucha, siente. Solo te toma 1 minuto salvar la vida de tu fístula. O sea, mira, escucha y siente. Nuevamente, solo 1 minuto para que puedas chequear tu fístula. Cuando vamos a ver, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué voy a mirar? Miren, solamente me acerco y voy a ver en busca de qué. Edema, enrojecimiento, si hay hinchazón, si hay sangrado, secreción, integridad de la piel, si hay un aneurisma, una dilatación. Si hay una infección en la piel, ¿qué es lo que pasó? Probablemente no hubo una limpieza adecuada. El nefrólogo dio la indicación del inicio de diálisis. El cirujano cardiovascular creó la fístula. Pero luego esa fístula, ¿de quién pasa a ser propiedad además del paciente? ¿Quién es la única o el único responsable de esa fístula? Somos las enfermeras de nefro. Somos responsables. Yo siempre digo, amas y señoras de esas fístulas. Entonces, de esa manera tenemos que cuidar ese acceso. ¿Sí? Es nuestra carta de presentación. Entonces, tenemos que revisar, mirar y vamos a poder descartar alguna infección local, descartar posibles signos de algún tipo de complicación en el área de punción. Otra manera es palpar. Hay que palpar, ¿no? Hay que tocar. Eso ni les tengo que decir. ¿Para qué vamos a palpar? En busca de frémito. Hay que detectar esa intensidad, porque puede estar disminuida. No necesariamente va a haber pulso, puede ser solo pulso. De pronto desapareció el tril. Hay pacientes, recuerdo mucho que llegó un paciente que había estado una cantidad estuvo con una enfermedad diarreica aguda, con muchas deposiciones, una hipotensión, llegó y no tenía tril, apenas tenía algo de pulso, la fístula se había cerrado. Entonces, si no hay eso, ¿para qué ya lo canulas al paciente? ¿Para qué lo conectas? ¿No? Podemos rescatar una fístula, sí, pero es necesario evaluar. Y también hay que escuchar. Era mirar, palpar y escuchar. Si no hay tril, si no hay pulso, si no hay nada, nosotros no vamos a canular, ¿verdad? Todo esto nos va a permitir evaluar la funcionabilidad del acceso vascular. Entonces, esta evaluación, ¿se dieron cuenta que es bastante simple? Al paciente le podemos enseñar a hacerlo diariamente. El paciente se levanta y evalúa su acceso vascular. Enfermería en cada sesión tiene que realizar esta evaluación. Y el nefrólogo también cuando se detecte algún tipo de complicación. ¿Conocen lo que es eso? ¿Alguna vez lo han visto? Nosotros hoy estamos promoviendo, la doctora Ana y yo, invitamos a todas las enfermeras de diálisis y de no diálisis a poder escuchar el sonido de una fístula. Por ahí en algún lugar nos decía, mire que nosotros queremos un curso de cómo poder con una ecografía, cómo con Doppler, poder ver una fístula, que queremos que nos enseñen eso. Licenciada, ¿y usted oculta su fístula? No, pero empecemos con lo que tenemos, porque todavía no tenemos el Doppler. Entonces, empecemos con escuchar el sonido de una fístula. Yo recuerdo mucho cuando aprendí a escuchar por primera vez los pulmones, llegaba y a todo el mundo en mi casa le escuchaba los pulmones. No llegaba alguien, oye, ven, te escucho, y a todo, a ver, tose, no, respira, abre la boca. O sea, era como que la pasión de conocer el sonido de los pulmones de todo el mundo. Hagamos lo mismo con las fístulas. Desarrollemos o reencontrémonos con ese sonido, porque de esa manera yo voy a poder detectar. Si una fístula silba, ¿qué puede estar significando? Que se está cerrando, como si fuera un espasmo. Entonces puedo detectar una estenosis y llegar, doctor, esta fístula se está cerrando, sin necesidad de haber llegado a un cardiovascular o haber hecho algún tipo de examen adicional. Solamente utilizando mi estetoscopio y haciendo un examen. ¿Me va a tomar más de 1 minuto o 2? No. Entonces, como enfermeras, volvámonos amigas nuevamente del estetoscopio. Otro test que podemos hacer para ver si hay algún tipo de oclusión es el test de la elevación del brazo. Ustedes han visto que la mayoría de pacientes tienen una dilatación, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es decirle, señor, levante el bracito. Si eso se colapsa, todo está perfecto, pero si se queda el globito,
¿Qué puede significar? ¿Están por ahí? ¿Qué pasó? Se quedó el globito. Algo no deja que regrese, no se colapsa. Algo puede estar impidiendo que pase, ¿verdad? Entonces todo eso, algo que no sea normal o natural, hay que derivarlo a que sea evaluado. ¿Estamos? Bueno, hicimos toda la evaluación, miramos, palpamos, escuchamos y todo está perfecto, nos toca canular. Antes de canular tenemos que hacer una limpieza. Ay, Katiuska ha venido desde Lima a enseñarme cómo limpiar, ¿no? Imagínense. Pues sí, les cuento que sí porque esto lo aprendí y se van a dar con una sorpresa. La limpieza la sabemos, de adentro para afuera en centrífuga, ¿cierto? Ahí creo que no hay mucho que enseñar, pero aquí sí. ¿Con qué limpiamos nuestros brazos después de que el paciente se lava? Porque estoy convencida que todos sus pacientes se lavan la fístula antes de entrar. Alcohol, ¿verdad? Perfecto, pero vamos a tomar en cuenta no solamente la solución que usamos. Lo que recomiendan las guías es la clorhexidina alcohólica, porque el tiempo de acción son 30 segundos. Díganme que no hacen esto. Pasan el alcohol y ponen la aguja. Que el paciente no le duele tanto la aguja como el alcohol que le entró. ¿No es cierto? A veces no esperamos ni que seque. Entonces hay que tener en cuenta que los tiempos de acción. Clorhexidina alcohólica, 30 segundos. Alcohol al 70%, que es lo que usamos. Fíjense su tiempo. ¿Cuánto hay que esperar para canular, chicas, chicos? 1 minuto. Si no, es como si estuviéramos entrando en piel. ¿Ok? Antes de la punción. Hay que esperar 1 minuto antes de la punción. Y en algunos pacientes, en algunos lugares, se utiliza la iodopovidona. Hay que esperar entre 2 a 3 minutos. Hay que considerar el tiempo antes de la canulación. Y esto también cuenta para todos los servicios de medicina, emergencia y demás. Si utilizamos algunos anestésicos tópicos, hay que ver que los más utilizados, que están asociados a la lidocaína, la idea es aplicarlos siempre 1 hora antes, pero hay que garantizarnos, limpiarlos bien, porque al momento de colocar los esparadrapos a veces pueden estos desplazarse, ¿sí? Una limpieza adecuada antes de la canulación. Ahora, las técnicas. Nuevamente la pregunta, ay, me van a venir a poner a enseñar la aguja, hace 15 años pongo cánulas a mí, ¿no es cierto? Pues sí, les cuento que yo también me di así, contra la pared. Yo empecé a trabajar en hemodiálisis hace 23 años prácticamente y me enseñaron a canular de una manera. Pero todo cambia, todo evoluciona. Los estudios te dicen que hay mejor manera de hacer las cosas. Y para eso estamos acá, para contarles cómo hacerlo de pronto mejor. ¿Qué ángulo va a ser el mejor? ¿Cómo coloco la aguja? ¿Hacia el corazón, hacia la mano? ¿Anterógrado, retrógrado? ¿Cuál es cuál? ¿Roto la aguja, la giro? ¿Para qué la hacen giratoria si no debo girarla? ¿Bisel hacia arriba, bisel hacia abajo? ¿Ligo, no ligo? Pero si yo la veo, no necesito ligarla. ¿Por qué tengo que ligarla? Todo eso vamos a respondernos ahora. Empecemos por ligar. Debemos ligar idealmente siempre, a menos que sea una fístula protésica. Las fístulas protésicas, o los mal llamados injertos, no deben ser ligados. La ligadura tampoco es como para que ustedes me ahorquen ese brazo. La ligadura es para fijar. Pueden ustedes observarlo, sí, pero es para fijar, para darle estabilidad al vaso. Básicamente esa es la función. La recomendación siempre es fijar el vaso. No, nunca en injerto, el mal llamado injerto, en la fístula protésica. Los ángulos recomendados en fístulas son de 25 a 35 y en las fístulas protésicas de 35, incluso hasta 45 grados. Tiene una técnica de canulación. Lo ideal es que siempre sea de alguna manera la persona con más experiencia, que sea la que capacite al personal nuevo en el caso de las fístulas protésicas. Ahora, la posición de la aguja. ¿Hacia dónde va la aguja? Normalmente aprendimos a canular, ven hacia arriba y arterial hacia la mano, ¿verdad? Pero
vamos a aprender primero el término. Yo no lo conocía, el anterógrado y el retrógrado. El flujo sanguíneo va hacia el corazón, ¿verdad? Sí, está de vuelta. El flujo venoso está de vuelta hacia el corazón. Entonces, todo lo que va hacia el corazón va a ser anterógrado. Y lo que va hacia la mano, retrógrado. ¿Estamos? Anterógrado al corazón y retrógrado hacia la mano. No, ya está. Entonces, bisel hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo canulan ustedes? Cuéntenme. Hacia arriba, hacia abajo. Estamos ahí en... Con el bisel hacia abajo, nos cuentan, se reduce el dolor y el tiempo de hemostasia, comprobado por el tipo de corte que se realiza. Así que esa es la recomendación. Si vamos a realizar la combinación de la orientación de la aguja, anterógrado y retrógrado, y el bisel, vamos a conseguir mejor efecto. Vamos a ver estos dibujitos. Anterógrado. ¿Cómo es anterógrado? Hacia el corazón. Muy bien. Para arriba, como dice la licenciada. Cuando es hacia el corazón, si la aguja, bueno, esta es la aguja arterial, ¿no? Con bisel hacia arriba. Vamos a poner otro ejemplo. Ay, hice lo mismo que hice. Aquí. Este es anterógrado. Aquí tengo... No vamos a hacer eso. El bisel hacia arriba, en anterógrado, no. ¿Por qué? Fíjense aquí. El corte que yo genero me va a hacer... Aquí ven una especie de curvatura, es como una lengüita. ¿La alcanzan a ver? Entonces, si yo coloco el bisel hacia arriba, voy a generar este tipo de corte, como una lengüita. Mi flujo sanguíneo va en esta dirección. ¿Ven la flecha? Entonces, cuando yo retire la aguja, el flujo sanguíneo, dicho en sencillo y en criollo, va a empujar esta lengüita y no va a favorecer el cierre. ¿Se dan cuenta? Es como que deja abierto. En cambio, si yo coloco la aguja en anterógrado, pero con el bisel hacia abajo, el corte lo voy a hacer diferente. ¿Se dan cuenta el corte que genero aquí? Ya no es la lengüita que está aquí arriba, sino se hace un tipo de corte aquí diferente, porque el bisel está hacia abajo. Y miren el flujo sanguíneo, ¿qué va a hacer? Va a favorecer el cierre. ¿Se dieron cuenta? Entonces, la posición del bisel, nosotros no lo vemos, pero a nivel del vaso, si el bisel está hacia abajo, en anterógrado, va a favorecer la hemostasia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Anterógrado, bisel hacia abajo. ¿Por qué? Porque además de disminuir el dolor, reduce el tiempo de hemostasia. Y usted y el paciente lo van a notar, porque cuando lo empecé a hacer de esa manera, el paciente lo notó. Entonces, esa es la recomendación. Pero para la aguja arterial y para la venosa, para ambas. Ambas agujas, anterógrada y bisel hacia abajo. Anterógrado, bisel hacia abajo, ambas agujas. Pero si algún tema anatómico, por espacio, porque las puntas de agujas se pueden chocar, me obliga a colocar la arterial en retrógrado, no voy a colocar el bisel hacia abajo, porque va a ocurrir el efecto contrario de esta lengüita. Entonces, si la posición o la anatomía del vaso me obliga a colocar la cánula, la aguja, el bisel hacia arriba, me obliga a ponerlo en retrógrado, el bisel tiene que ir hacia arriba. Entonces, anterógrado, bisel hacia abajo y retrógrado hacia arriba. ¿Nos quedó? Perfecto. Ahora no traje mis maquetitas, que son un éxito, pero vale. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos a canular entonces ahora? Anterógrado, bisel hacia abajo. Pero si toca retrógrado, hacia arriba. Perfecto. No quedó ninguna duda. Ahora, ¿qué aguja debemos canular primero? ¿Cuál ponemos primero? Que corran las apuestas. La vena, dice la licenciada. ¿Quién da más? Arterial, ganó por allá. ¿Cuánto habían apostado? La arterial.
Hay que canular primero la arterial, en el ángulo correcto, anterógrado, bisel hacia abajo. Solo si hay algún problema anatómico, recuerden, retrógrado, bisel hacia arriba. Y no, nunca, jamás, girar el bisel, porque lesionamos la íntima del vaso. ¿Sí? No hay que girar el bisel. Pero sí, porque se pega. No, las agujas ya vienen con ojito, vienen con su fenestra. Ya no hay que girarlas. ¿Estamos? Ya no giramos las agujas. Una más, ya ven que no he venido por gusto. Y ustedes diciéndome que viene por gusto. Ahora, la segunda aguja para canular, ¿cuál es? La venosa. Igual, siempre, 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 anterógrada, bisel, hacia abajo, en dirección al flujo de sangre, ¿verdad? Y una vez que hemos colocado las agujas, la idea es siempre alcanzar el flujo sanguíneo ideal lo más pronto posible. Ahora las técnicas. Estas son las técnicas conocidas, aprobadas. Si ustedes inventaron otras, por favor no lo cuenten. Técnica escalonada, la button hole o la de ojal y la de área, o la de zona, o la de área, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la escalonada, que es la ideal, la recomendada. Reduce el riesgo de aneurismas, menor tasa de infección, uso, la puedes usar sin problema en las fístulas nativas o en las protésicas, la recomendada por las guías. Y en confianza, esta es la de huequito nuevo duele, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, esta es la que se recomienda. ¿Por qué? Porque de alguna manera ayuda a preservar los vasos. Si nosotros pudiéramos ver por dentro, esto es lo que vamos a ver. Cuando se han evaluado vasos sanguíneos, nosotros creemos que la cicatrización es rápida. No, no es tan rápido como creemos. Cada punción es una cicatriz y demora, toma tiempo. No es que de una diálisis a otra se curó. No, hay que darle más tiempo. ¿Ok? Entonces, hay que dar ese espacio. Lo ideal es que sea mayor de la anastomosis, hay que darle al menos unos 3 centímetros o más para iniciar la primera punción, y las guías recomiendan que sea de punta a punta de aguja. 5 centímetros recomendamos nosotros, pero algunas guías hablan de 2,5 centímetros. Alguien decía en alguna época, mientras más distancia hay entre las agujas es mejor para que no recircule. No es necesario, y tampoco 2 brazos es mejor. Olvídense de ese concepto que a mí me lo enseñaron. No malogren las otras opciones de fístulas, no malogren los vasos sanguíneos, solo en el mismo tramo. No canulen en 2 brazos, por favor. ¿Verdad, doctora? Si no, las voy a acusar con la doctora. La técnica de canulación apropiada con los puntos de rotación. Así es como debería verse, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a evitar aneurismas, pseudoaneurismas, infecciones y complicaciones mayores. No lo digo yo, lo recomiendan las guías. Es la punción más recomendada para nativas y protésicas. Esta otra técnica, que generalmente no la vamos a ver, pero por ahí la deben haber escuchado, la técnica del ojal o el button hole, es una técnica que consiste en formar un túnel. Es formar un túnel, y ese sí es por el mismo huequito, ¿no? Esta es la técnica de formar un túnel subcutáneo a través del cual se inician las primeras punciones, más o menos unas 6, con una aguja afilada. La idea es que lo haga la misma enfermera en el mismo ángulo, en el mismo lugar. Es toda una técnica de curación, retiro de costrita y todo eso hasta formar este canal, este túnel subcutáneo. Una vez que se formó este túnel, las siguientes funciones se van a realizar con una aguja punta Roma, ¿sí? Entonces, son agujas especiales y en eso consiste. Si ustedes pueden ver aquí, este es el túnel que se forma, y la técnica tiene que ser una técnica aprendida, practicada y realizada por quien tiene ya la experticia para poderla realizar, ¿sí? Muy bien. Entonces, las guías lo recomiendan para qué tipo de pacientes. Para pacientes que por un tema anatómico desarrollaron un tramo muy pequeño, entonces no van a tener mucho espacio para poder hacer la técnica en escalera. Para pacientes que hacen hemodiálisis domiciliaria, si se hacen autocanulación, para ese tipo de pacientes. En algunos casos, por ejemplo, hay pacientes que dializan en casa, ellos mismos se canulan, es una técnica recomendada también.
Pero ¿qué complicación tiene? Que puede ser propensa a más infecciones que las otras técnicas de canulación. ¿Ok? Y la otra técnica, que es la menos recomendada, pero de pronto es un poquito la que más usamos, ¿no? La que no quisiéramos usar, pero el paciente es la que más le gusta, que es la técnica de ARIA. Pero lamentablemente, esa misma, licenciada, forma aneurismas, adelgaza la pared vascular, produce estenosis en las zonas cercanas, produce sangrado. ¿Quién no colocó una aguja al lado del otro huequito y se hizo un huequito más grande y empezó a haber un sangrado? Tuvimos que recanular. Por ahí hay muchas risas de cómplices que probablemente les pasó. Entonces, eso es bastante delicado, ¿verdad? Esta es una de las técnicas que no debemos usar o que debemos evitar, ¿sí? Lo ideal es rotar. Fíjense lo que ocurre dentro del vaso. De pronto esto es una gráfica, pero crean que cuando se hacen cortes de vasos sanguíneos y se pueden ver, esto es lo que se observa. Porque nosotros vemos la punción de piel, pero no vemos la punción de vaso de la parte interna. Entonces esto es lo que ocurre. Por eso es que los sangrados, de pronto el paciente empezaba a sangrar, ¿no le habrás puesto más heparina? No. Lo que pasa es que a nivel de vaso hicimos una zona más grande, ¿no? Perfecto. Yo quiero mostrarles aquí. Ay, podemos darle... No, quiero darle play al video. Tiene que ser acá. ¿Oh, sí? Completo que la pantalla. Quiero mostrarles una canulación y quiero que vean el color y si le quita el volumen más lindo, por favor. ¿Puede bajar el volumen? Porque si no... Sí, porque si no vamos a pasar vergüenza. Por favor. Gracias. Y quiero que vean el color de la alita. Ahí les voy a contar también algo. Este es un video de una técnica de canulación. Este paciente llegó transferido de otra clínica donde le estaban haciendo la técnica de ARIA, porque ustedes van a poder ver la dilatación. ¿Cuál canuló primero? Arterial, víscera hacia abajo, anterógrado. ¿Vieron el color de la alita? ¿La han visto antes? Esa es una aguja número 14. Sí, es una aguja número 14. Y fíjense cómo coloca los esparadrapos. Usan clorexidina alcohólica, 30 segundos, bisel hacia abajo, son de 15 centímetros. ¿Sí? Entonces he puesto este video para que vean no solamente la técnica de canulación, sino también la manera de colocar los esparadrapos. Normalmente nosotros colocamos primero uno en todas las alitas y luego hacemos la corbatita, ¿verdad? Pues esta es la técnica más segura de fijación de esparadrapo y la que les recomendamos a partir de ahora para que ustedes garanticen una excelente fijación de sus cánulas. Muy bien. Una pregunta frecuente es, ok, ya canulé, pero ¿qué hago con la primera canulación? La primera canulación, ya me dijiste que la haga con 14, pero si es la primera, ¿qué hago? La primera canulación siempre va a ser por indicación médica una vez que evalúe que ese acceso está listo para ser canulado. Si el paciente está con catéter, vamos a tener alguna indicación especial. La primera punción de la fístula debe ser realizado por el personal más capacitado, con más experiencia de la sala. ¿Sí? Por favor. Y ese personal debe tener siempre esa idea de ir preparando a la siguiente. Siempre tiene que estar capacitando a alguien porque no somos eternos, los que ya estamos como que estas jefaturas tienen que ir formando a los demás para que vayan siendo las siguientes. Siempre hay que usar el elemento de fijación o torniquete. Evalúan si van a reducir o no el uso de la heparina para evitar un sangrado y las primeras canulaciones se recomiendan con agujas número 17 porque los flujos van a ir bajos, ¿no? Siempre, otra recomendación es iniciar las terapias, los primeros tratamientos con flujos de 200, máximo 250.
Si el paciente tiene catéter, pongamos la aguja arterial y el retorno que sea por el catéter. La arterial a la fístula y el retorno por catéter, ¿sí? Para poder hacer una hemostasia correcta, con toda la tranquilidad. Quien pone la cánula, la retira, ¿sí? Así como la colocamos, la vamos a retirar. En el mismo ángulo, haciendo una hemostasia correcta, como vamos a ver ahora. Cuando colocamos la aguja, tan importante como colocarla es la fijación, porque a veces de pronto nos emocionamos y ajustamos tanto el esparadrapo, que si era una vena superficial, ocluimos el flujo. Y solo aflojando el esparadrapo mejoró el flujo, ¿sí? Entonces hasta podemos llegar a infiltrar solo poniendo el esparadrapo. Hay que hacer una fijación segura, pero no apretada. Y estos son los tipos de fijaciones, ¿no? Si nosotros vamos a poner de primera la bandita, asegúrense de envolver el ala, porque normalmente solo lo ponemos encima, ¿cierto? Entonces la idea es con la cinta, con el esparadrapo, envolver el alita. Si vamos a hacer la fijación en ala de mariposa, hay que envolver con la primera cinta el ala. La idea es fijar esto. Y luego la segunda. Hay que asegurar que el segundo esparadrapo no vaya solo encima, sino pueda envolver la parte del tubular de la cánula. Tiene que envolver al menos el 70% de la cánula. Y esta es la fijación que pudieron ver en el video. Y la otra que es encorvativa. Nunca hay que cubrir el brazo de la cánula, por más que el paciente tenga frío, está en la educación. Señor, esto le puede pasar. Yo le cubro hasta la cabeza, pero este bracito queda expuesto, ¿sí? Esa es la manera de fijar, ¿no? Nunca hay que fijar las líneas al sillón. Yo recuerdo mucho, estábamos viendo un mundial, metió un gol no sé qué equipo, no sé qué jugador, el paciente se levantó, las líneas estaban pegadas al sillón y la cánula salió volando porque no estaba pegada al brazo del paciente, sino al sillón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las líneas no se pegan al sillón, sino al brazo del paciente. No vamos a ver todas las complicaciones que puedan haber en la diálisis, pero sí la más frecuente, que es el hematoma. No hay que subestimar un hematoma. La única recomendación que dan las guías para los hematomas es hielo. Hielo, hemostasia, y de acuerdo a la magnitud de este hematoma, probablemente el retiro o la suspensión de la terapia de ese día. No hay que utilizar ni jabón, ni hierbas, ni nada de esas cosas que a veces los pacientes o nosotros mismos inventamos por creencias o cosas que traemos de casa. Lo único que indican las guías es hielo, ¿ok? Está aquí, también les podemos pasar las guías para que las puedan revisar. Si el hematoma es muy grande, hay que realizar la medición del brazo y de acuerdo al paso del tiempo volver a realizar, marcar incluso medir, porque eso puede estar aumentando si está aumentando la cantidad de sangrado, ¿sí? Eso hay que tener en consideración. ¿Qué aguja retiramos primero? Hay que retirar primero la venosa. A veces tenemos la costumbre de retirar primero la aguja arterial para ir ganando tiempo, pero eso genera un juego de presiones que puede llevar al sangrado de la aguja arterial. Entonces, la recomendación es retirar primero la aguja, aquí, lo ideal es primero retirar la aguja venosa y retirarla en el mismo ángulo que lo colocamos, ¿ok? La presión debe ser fuerte, constante, pero no una presión de tal magnitud que pueda ocluir. Recordemos que cuando colocamos la cánula hacemos dos huequitos, uno en piel y uno en vaso, y no están a la misma altura porque no colocamos la cánula en 90 grados, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, la cánula, los agujeros son estos, este es en piel y este es en el vaso. Como lo colocamos en un ángulo de 30 a 40 grados, vamos a tenerlo en diferente distancia. Entonces lo que nosotros hacemos es hemostasia con 2 dedos, uno para cada orificio hecho con la cánula, ¿ok? A veces colocamos un solo dedo y de pronto empezó a haber hematoma, porque presionamos el orificio de piel, pero no el del vaso. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las primeras canulaciones. Repito, lo ideal es hacer una hemostasia de 5 a 15 minutos, 10 minutos es el promedio,
y hacer una opresión, una hemostasia que sea constante, pero no tan fuerte que pueda ocluir el flujo. Podemos enseñar al paciente a que colabore, podemos hacerle colocar un guante y que ellos también puedan ayudarnos, ¿no? Porque a veces ponemos rápidamente el esparadrapo porque necesitamos tener más trabajo y de pronto ocurren algunos accidentes como el sangrado. Eduquemos y enseñemos al paciente para que lo haga. Tampoco la recomendación es usar unas torundas de algodón que parecen pues unas cosas de este grosor, ¿no? Que a veces lo rellenamos con algodón o le ponemos 3, 4 esparadrapos. La recomendación es hacer la hemostasia, hacer que pare el sangrado y colocar un esparadrapo. Esa es la cura plana, ¿no? Esa es la recomendación y debería quedar así, como lo que nosotros vemos aquí. Esto depende de nosotros. Las agujas hay que saberlas reconocer, tiene el ala, el bisel, un clan de seguridad, la línea y la tapa. Estas agujas tienen un diseño especial, están bañadas con silicona, lo que hacen que la punción sea mucho más fácil y menos dolorosa, ¿no? Este corte especial que tienen las cánulas hace que al momento de ingresar produzcan menos dolor y se haga menos traumatismo al vaso también. Lo que les decía hace un momento, que no hay que girar porque las agujas ya vienen con una fenestra. Entonces no es necesario realizar el giro, ¿sí? Ahora, ¿el tamaño de la aguja importa? Claro que sí. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar con aguja número 16, pero recordemos que la sangre es densa y toda la presión del circuito extracorpóreo está en la aguja porque eso es lo más delgadito. Entonces, hablábamos de trabajar a flujos altos en el paciente crónico porque mientras más sangre yo haga circular por el circuito extracorpóreo, voy a poder aclarar más solutos, voy a poder limpiar más cantidad de sangre. Entonces necesito tener menos presión y si trabajo con un calibre mayor me va a ir mucho mejor. Entonces las agujas están diseñadas, a veces nos decían o yo misma veía, esta fístula está mala porque tengo una alarma, ¿no? Me da mucha resistencia negativa, tengo resistencia negativa con esta fístula, no me da 400, no llega, se alarma la máquina. Pero, ¿por qué era? Porque estaba trabajando con una aguja 16 y pretendía darle un flujo de 350. Pero la aguja 16 está diseñada para trabajar con un flujo de hasta 300 o 350 como máximo. Entonces, si yo quiero trabajar con un flujo de 350 o 400, debo elegir agujas de mayor calibre como 15 o 14. Entonces, ustedes que están a punto de iniciar ya la hemodiafiltración y van a trabajar con flujos de 400 a más, tienen que estar pensando ya en trabajar con cánulas, con agujas fístula de mayor calibre. Hablamos de 15 o número 14, porque al incrementar el diámetro van a tener menos resistencias. Entonces las fístulas dan, lo que a veces no da es el calibre de la aguja. Fíjense ustedes aquí en esta gráfica. Esta es la presión de la máquina, esta es la presión que nos da la máquina. Cuando llega a menos 300, la máquina se para, nos da una alarma. Entonces este es el flujo sanguíneo. Si yo trabajo con agujas 17, que es la línea celeste, llego a un flujo de 300, me va a dar una alarma baja, mientras va subiendo el flujo sanguíneo, mi presión arterial va a ser más baja y la máquina se alarma y se para. Pero si el diámetro de mi aguja es mayor, yo voy a poder obtener un mayor flujo sanguíneo sin problema, ¿sí? Entonces no es que la fístula no funcione, es que no tengo la aguja de calibre suficiente. Ahora, ¿qué estrategias tengo que tener yo en el hospital, en la clínica, para promover mejores técnicas de canulación? Trabajar con el paciente, explicarle al paciente de qué se trata, lo que vamos a hacer con el procedimiento, con la fístula, resolver sus dudas, decirle cómo me va a poder ayudar. El paciente tiene que saber en qué consiste, cómo va a cuidar su fístula, cómo puede ayudar a hacer la hemostasia. En el caso de enfermería, tiene que recibir capacitación, desarrollar habilidades de comunicación, cuidados centrados en el paciente, innovación a nivel del entorno. La sugerencia es que se desarrolle dentro de los programas, así como hay los programas de calidad, estos controles de bioseguridad y todo lo demás, es desarrollar dentro de los programas de nefrología el programa de primera canulación, equipos para tener los insumos, porque ¿de qué me vale saber que necesito trabajar con aguja 17 en mi primera canulación si no la tengo? Si solo tengo aguja 15, ¿cómo hago? Entonces necesito garantizar también los insumos para poder hacer una técnica adecuada de primera canulación. El trabajo en equipo, documentar.
saber qué pasó con esta primera canulación, si hubo una infiltración, qué complicación tuvo el paciente. ¿Qué nos recomiendan las guías? Las guías recomiendan que las unidades tengan los programas protocolizados, que haya programas de seguimiento, que si hay algún programa, que haya programas de monitorización, vigilancia, y que las enfermeras más capacitadas sean las encargadas de realizar las primeras canulaciones también. Y lo último, para no cansarlos más, hemos hablado de catéteres de fístulas, pero hay un híbrido que no es nuevo tampoco, no es tan último, pero es una combinación de una fístula protésica y un catéter, que se utiliza en pacientes que tienen problemas, o sea, que no es ni un catéter ni una fístula, es la combinación de ambos, ¿sí? Es el Girograph, que es un dispositivo prótesis catéter tunelizado, combina ambas cosas, se instala como un dispositivo, como una fístula protésica, pero se inserta a manera de catéter tunelizado, ¿no? Es para pacientes que tienen diferentes tipos de obstrucción y funciona bastante bien, ¿no? Disminuye todas las complicaciones del catéter porque funciona como una fístula protésica. Es muy costoso, ese sería el inconveniente de tenerlo aquí. Y también, así como las maripositas que habían antes y luego pasamos al catéter periférico o mal llamado ABOCAP, hay ahora un catéter fístula, es un catéter periférico que es como una fístula de poliuretano que se inserta a manera de catéter periférico para realizar también el tratamiento dialítico, ¿no? Que se utiliza en accesos difíciles y se puede quedar también durante la diálisis y se retira a manera de catéter periférico en algunos pacientes, sobre todo en las zonas de flexura, para evitar dolor en el paciente o para evitar algún tipo de infiltraciones también. Y algo que se está trabajando mucho en enfermería es que se considera también razonable que se utilice el ultrasonido cuando hay problemas de canulación. Ahora, algo que vimos desde el inicio es que esto es como un mix, ¿no?, de muchas especialidades. Y aquí sí entramos todos. Así como que todos somos defensa civil, todos vamos a cuidar el acceso vascular. No nos vamos a olvidar esto. Si tenemos gente de urgencia, pacientes críticos, de hospitalización de cualquier servicio, desde que ustedes ven a un paciente hipertenso, diabético, con carga de que va a ser paciente renal, o es paciente renal en algún estadio temprano, o está en ERCA, o es paciente de diálisis, nosotros tenemos un lema con la doctora: con mi subclavia no te metas. No malogren ese árbol vascular, no toquen la subclavia, a menos que esté en riesgo la vida del paciente. Eviten las subclavias. Si ustedes, colegas mías, ven a su interno que está yéndose a la subclavia, síganle la mano, ¿no? Disimuladamente, claro, pero con respeto. Evite el uso de la vena cefálica. Evite el uso de la vena cefálica. Siempre nos queremos ir a la fija, pero piensen que eso puede ser una fístula en un futuro. Y sus colegas de hemodiálisis se lo van a agradecer, ¿sí? Roten los sitios de punción y de preferencia para los análisis o para cualquier cosa usen el dorso de la mano. Pueda que al paciente le duela un poquito más, mentira, yo siempre me hago todos mis análisis en el dorso de la mano, ¿sí? Soy medio hipocondriaca. Todo en el dorso de la mano. Traten de utilizar un poquito nomás. Y medio. Entonces, ahora, si ustedes atienden pacientes renales o pacientes que ya están en terapia dialítica, ayúdenlos también a cuidar sus accesos vasculares. Hemos visto todo lo que cuesta cuidar esos accesos vasculares. Hagan coincidir los exámenes de sangre con la sesión de hemodiálisis. Coordinen con el personal de quirófano. A veces entran a sala y ya le punzaron la fístula. ¡Ay, mira qué bonita vena! ¡Qué vena tan grande! ¡Plum! Ya le pusieron ahí el agua, porque eso ha pasado. Yo tenía un médico con el que trabajaba que cuando el paciente se iba a hospitalizar le ponía un esparadrapo enorme de esos blancos gomosos en el brazo, no tocar, ¿no? Eso hacía cada vez que el paciente se internaba. No tomar la presión arterial en el brazo. A veces los pacientes se quedan calladitos y se dejan hacer todo. Hay que empoderarlos, hay que enseñar. Y eso es labor de enfermería, labor del médico, enseñar al paciente eso. No usar el acceso vascular para las muestras o administración de medicamentos. Y la idea es tampoco no utilizar para ningún tipo de tratamientos, ¿no? Y si tenemos, ahora que vuelvo a ver el calendario,
tratemos, si está en diálisis el paciente y podemos hacer el servicio de que las muestras se tomen ese día, utilicemos ese acceso, ¿sí? Evitemos las funciones innecesarias para el paciente. Y un consejo más. Nadie es mala enfermera porque ese día tuvo un mal día y con 1 o 2 veces. Generalmente es bien lindo retirarte la segunda. No estemos, yo sí le doy como sea, 2, 3, 4, 5, tráigame otra cándula, yo soy buena, yo le voy a dar, no. Todas podemos tener un mal día. Si a la segunda no podemos, llamemos a la colega. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar al paciente. Así es que eso sería todo. No lo digo yo, no lo dice la doctora, lo dicen las guías. Esto es todo el material, todo lo que les he contado, es un resumen de estas guías. Así que todo eso es lo último de las guías. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Katiuska Marrú por su excelente ponencia.